Yo creo que José dijo que su adhesión a los tiempos viene de su disciplina como maestro, pero estos que no han sido maestros, que no son maestros que yo sepa, han sido exactos. Pero buenos maestros. Pero se ve que el maestro lo influenció. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer una breve tiempo de preguntas, de observaciones, etcétera, y después entonces cada uno en un plazo más breve va a cerrar. De manera que está abierto el uso de la palabra para los que quieran preguntar, debatir. Buenas tardes, soy soy César Ares y quería preguntar a la doctora Mariela Olivari acerca de cómo garantizar los derechos humanos laborales, un régimen digno, un trabajo decente para los trabajadores de la economía popular, conforme se tiene reconocido, y al menos en la reglamentación, ley de contrato de trabajo, garantizado para los trabajadores en relación de dependencia. Aporte. Hicimos el estatuto de, que lo conoces, el estatuto de trabajadores de la economía social, gracias, ¿no? Estatuto, ahora sí se llamaba. Perfecto. Que era un proyecto de estatuto tendiente a garantizar todos los derechos, jornada limitada, salario equivalente al de convenio colectivo, estabilidad, etcétera, etcétera. Pero la verdad que no sabemos bien cómo lograr esto. Lee la pregunta concretamente. Bueno, muchas gracias, César, por la pregunta y por el aporte. La verdad es que es un tema difícil de implementar porque todos tenemos la cabeza armada de trabajador, empleador y tenemos toda nuestra estructura mental consolidada pensando en que si no hay empleador no hay trabajo protegido. Creo que hay otros ejemplos como los canillitas, como los peones de taxi y hay otras realidades que también tienen protecciones y que de alguna manera tenemos que encontrar el camino adecuado para efectivizar esa protección. Me parece que un estatuto del trabajador autogestionado, un estatuto del trabajador de la economía social, de la economía popular, es importante y es necesario y hay que encontrar la forma de establecer las protecciones jurídicamente vinculantes, más allá, digamos, yo anoté lo que dijo el compañero de Mil Hojas, dijo, el tema del juez es un tema recurrente en las recuperadas. El tema del juez es los trabajadores tienen que pedir por favor y tienen que pagar para poder trabajar. Cuando se decreta una quiebra, por más que exista en el ordenamiento la posibilidad de que los trabajadores continúen en la empresa a través de, digamos, la continuidad, este derecho, al tramitarse en el fuero comercial y no tramitarse en un fuero como es el fuero del trabajo, con las garantías y los principios del derecho del trabajo, incluida la gratuidad, es un recorrido en el cual van quedando muchos trabajadores en el camino y que muchas veces frustra esta posibilidad de sostener el derecho al trabajo y la fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque es un lugar hostil con lógicas diferentes y estas lógicas diferentes no colaboran para esta concreción, por eso hacía referencia a la protección contra el despido. Digo, ¿qué es proteger contra el despido? ¿Es pagar o es buscar la manera de continuar trabajando? ¿Cómo protegemos a ese trabajador? ¿Le damos una indemnización y lo tiramos al mercado y le decimos de alguna manera resolver tu situación? ¿O buscamos desde el derecho al trabajo una respuesta, una solución? Inclusive, por eso hice mucho hincapié en el derecho procedimental. ¿Por qué tenemos que permitir que los trabajadores de empresas, cuando quieren recuperar una empresa, tengan que ir a litigar a una quiebra y tengan que estar no en igualdad de condiciones, yo diría en peores condiciones que los restantes acreedores? Porque los restantes acreedores no tienen que pagar para poder hacer efectivo su derecho. Y hay una costumbre en el fuero comercial de que los trabajadores, cuando piden la continuidad de la explotación, tengan que pagar un canon por el uso de las maquinarias sobre las cuales tienen un privilegio especial. Por lo tanto, entiendo que hay una multidimensión en este sentido. Tenemos que tener una protección a través de un estatuto que consagre los derechos en el trabajo, la jornada, el ingreso, las condiciones de trabajo, la salud y seguridad en el trabajo. Tiene que haber
una manera de repensar esta protección contra el despido que nos permita estas alternativas, buscar estos caminos alternativos que nos puedan garantizar este efectivo ejercicio del derecho al trabajo, y creo que la pata colectiva también es importante. Tiene que haber, digamos, una vinculación entre el sindicato y el trabajador autogestionado que permita hacer efectivos estos derechos, porque el representante natural de los trabajadores es el sindicato. No tengo todas las respuestas, tengo muchas inquietudes, pero tengo el convencimiento de que ese es el camino. Gracias, muchas gracias, Mariela. Sí, dale, José. A lo mismo, sí, no, me quería referir a lo mismo, ¿no? Que es, ¿cuál es la clave para que en esta área de empresas, de la sociedad, de trabajadoras y trabajadores autogestionados se pueda garantizar trabajo decente? Y yo creo que, bueno, está dicho, bastante dicho, ¿no? Cada conquista, cada legislación laboral a favor, digamos, que ha logrado la clase obrera ha tenido que ver con un sujeto político. No estamos en una situación distinta, estamos exactamente en la misma situación. O sea, si nosotros ahora empieza a emerger un nuevo sujeto político, que es el trabajador autogestionado, va a necesitar un sujeto político que garantice esos derechos. Y va a necesitar, por otra parte, un Estado. O sea, hace falta Estado y hace falta constitución de un sujeto político. Es ahí donde nosotros decimos como CTA que teníamos una tarea por darnos. Porque ese sujeto político no tenía que ser un sujeto político de los empresarios autogestionados. Son parte de la clase trabajadora y tienen que estar alojados en las centrales sindicales, porque es la misma disputa. La disputa por la aplicación, por el logro del trabajo decente, es la disputa para que el convenio colectivo no sea una sugerencia, para que la ley no sea una sugerencia. Para eso es imprescindible que la clase obrera y que el sector por sector se entienda que la disputa del trabajador autogestionado al sector de construcción la tiene que dar con el sindicato de la construcción. Y que el trabajador del plástico, el trabajador de la empresa recuperada, sector por sector, vos tenés un convenio colectivo de referencia que si das la disputa... Y ahora, bien, ¿qué pasa acá? Y bueno, yo no creo en las reformas de afuera, creo en las autorreformas. Creo que el movimiento obrero tiene que darse una autorreforma. Y tiene que empezar a reformar sus estatutos y entender que no solamente la relación de dependencia es el continente para la organización de una organización sindical. Y ahí hay experiencias muy interesantes que se están haciendo, una experiencia muy importante, digamos, la de la Federación Gráfica Bonaerense, todos conocemos, Héctor Amichetti, bastante conocido, un dirigente importante de la corriente sindical, acaban de reformar el estatuto porque justamente están planteando... No, que, los incluyeron, yo soy abogada del sindicato. Ah, mira vos, bueno, estamos con la palabra autorizada para hablar del tema. Procedieron en el último congreso de la reforma. Exactamente, y generaron una secretaría de cooperativas. Se generaron una secretaría y 20 y pico de cooperativas que estaban ya absolutamente vinculadas a la política del sindicato, pasaron a ser parte orgánica del sindicato. Entendiendo que la disputa en el sector gráfico se va a tener que dar desde los que tienen relación de dependencia con los que no tienen relación de dependencia y son autogestionados. Por eso nosotros planteamos desde CTA, tratando de abrir la cabeza a nosotros mismos, porque yo también soy maestro de escuela con relación de dependencia y tengo que representar a compañeros que vienen de otro palo, que vienen de otra experiencia y que, bueno, y que esto de la jornada laboral reducida y todo esto, bueno, miren, la verdad que cuesta mucho comprenderlo, ¿no? Porque se ponen al hombro la empresa cooperativa y tratan de tener la mayor rentabilidad porque es beneficio para ellos. Y en perjuicio propio. Desde ahí entiendo que nuestra tarea central, para que esto no sea un mecanismo de precarización del empleo, es que el sujeto político sea el de siempre, ¿no? La clase trabajadora organizada en organizaciones sindicales que alojen a todos y todas. En Rosario, por ejemplo, va a hablar el sindicato de la prensa que tiene varias cooperativas que lo integran. Pero antes tenía la palabra Enrique, que me había pedido la palabra. Enrique es muy tímido, pero este panel que es tan excitante le ha permitido romper su timidez. Ay, Pancho. Yo quería consultarles un poco cómo ven el futuro. Bueno, algunas cosas se han dicho, pero la Argentina tenía una tradición cooperativa de muchos años atrás, surgida más bien desde la perspectiva del socialismo, y tenía una diversidad de cooperativas de servicios fundamentalmente, de energía,
de agua en los distintos lugares del territorio, digamos, que eran los que realmente movilizaban a la población para poder tener distribución de energía u otras cuestiones. Y las cooperativas de trabajo eran una expresión relativamente minoritaria. Hubo importantes cooperativas de trabajo, pero con una expresión minoritaria y bastante cuestionada, cuando no combatida, por el movimiento sindical, porque era una expresión que se alejaba de lo que entendía el movimiento sindical debería ser el trabajo en dependencia, lo que venimos diciendo. La crisis del 2001 hace que irrumpen este movimiento de empresas recuperadas, de fábricas recuperadas, sus diferentes formas de desarrollarse, bueno, lo han explicado muy bien, surgen en disputa, tomando la fábrica, tratando de que las empresas no cerraran y demás. Y hay una variedad bastante heterogénea de empresas, algunas que no lograron hacerse de los medios de producción o del edificio, o algunas que tienen altos niveles de precariedad, que no han podido desarrollar de una manera más eficiente, algunas que uno ve con cierta tristeza, diría, que no han podido saltar a un estadio de evolución mayor. Por hacer algún caso, el Bauen en la Ciudad de Buenos Aires, o la sastrería, que ahora no me sale el nombre, que estaba Bruckmann, que uno pasé el otro día y ve y dice, está peor que cuando hace 20 años más o menos. Pero digo, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo se puede pensar que este proceso puede ser realmente, puede crecer, y además hasta dónde? Tal vez puede quedar en un estadio como un movimiento, como un sector de la economía, una parte de la economía más marginal, más minoritario, con poca capacidad de desarrollo, y apostar al trabajo tradicional. Yo, cuando hablaban de la cuestión humana, en alguna cooperativa recuerdo que cuando uno le preguntaba a los trabajadores qué preferían, si estar en la cooperativa o volver a la situación anterior, y creo que vos lo dijiste, la mayoría decían que querían volver a la situación anterior, tener un salario, irse a su casa, ocuparse de su vida familiar y demás. Pero bueno, me llamaba un poco la preocupación, y ustedes que son especialistas y conocen en el terreno y en la práctica sindical y política, si le ven que realmente puede tener una perspectiva de crecimiento para constituirse como un sector más fuerte, ¿no? Que además me parece que no termina de encontrar un puente de comunicación con todo lo que se habla de la economía popular y las organizaciones de la economía popular, con pequeños grupos de trabajadoras o trabajadores que conforman cooperativas porque lo exige la ley, además, no porque lo quieran hacer. Las que se constituyeron por el proceso de recuperación de empresas lo hicieron porque no tenían otra alternativa, no se tenían que constituir como cooperativa para poder reclamar y plantear eso. Que me acuerdo que eran algo de 110 aproximadamente hace algunos años, no sé si siguen siendo las mismas o son menos o son más. Podemos responder todo. Hay bastante para decir. Muchísimo para decir. Sí, que empieza un poquito. Primero voy a destacar las dotes de presentador de Pancho, que casi podría ser un unipersonal, compañeros. Bueno, pero, a ver, no, sí, yo estoy convencido que el movimiento sindical tiene que abrirse a integrar plenamente a los compañeros de las cooperativas. Nosotros a los golpes lo aprendimos, acompañamos a los compañeros del Ciudadano, de la Masa, que se fueron quedando sin patronales, y bueno, construimos unas cooperativas con dos objetivos. Uno, seguir apostando a una pluralidad en el marco de la información, la libertad de expresión y el derecho a la información, y por el otro lado,
una fuente de trabajo para los compañeros. Cuando uno llega a la cooperativa desde la emergencia, de la urgencia, siempre prefiere la relación laboral porque viene más contenido, no es por convicción ideológica que uno abraza la cooperativa, tiene que ver con una salida en el marco de una sociedad compleja donde poder seguir comiendo todos los días y no haber alternativas, por lo menos otra alternativa inmediata. Por el otro lado, creo que no es posible cooperativismo exitoso sin un Estado que lo tome como una bandera propia. Vale la diferencia de Tomada como ministro de Trabajo y todo lo que le sucedió. En esos gobiernos la política de empleo y de trabajo fue una política de Estado. Entonces ahí hubo un desarrollo importante, como la política de derechos humanos. Son movimientos que crecen desde el pie y los Estados se los apropian y los llevan a puntos exitosos. Yo creo que en la medida que el Estado no tome a la cooperativa como una palanca fundamental para construir una economía social independiente, regional y de desarrollo, es imposible someter a los trabajadores al terrible esfuerzo de bancar con precarización la función de estos medios productivos. Así como subsidiamos a las empresas en la pandemia, deberíamos subsidiar a las cooperativas permanentemente para que no sean los trabajadores que tengan que poner capital del trabajo como variable financiera. Así que yo creo que ahí está la clave. El movimiento cooperativo argentino fue exitoso en muchos terrenos, digamos, bien lo decía el doctor, el tema del socialismo que hacía de la cooperativa una palanca productiva muy importante, el hogar obrero, todos nos acordaremos que después también los bancos, el UDECOP, que eran grandes bancos cooperativos que la dictadura cambió la ley financiera, deuda de la democracia, para eliminar las cooperativas en el manejo del gran capital. O sea que yo creo que es como todo. Es un montón de aspectos que tienen que conjugarse para que, en definitiva, el pueblo no sufra de más, el Estado esté a su servicio y los gobiernos cumplan con, alguna vez, por lo menos los populares, los nuestros, los que votamos, cumplan con un poco más de audacia para favorecer el crecimiento de estas alternativas, que son muy importantes en el marco de la economía local y que podrían ser una buena salvaguarda para la salud de nuestro pueblo en cuanto a perspectivas de crecimiento y considerar un desarrollo autónomo. Así que con José hemos discutido montones de veces en el seno de la CTA el tema del derecho laboral privado, el tema cooperativo, el tema del derecho administrativo estatal. Así que tenemos un sinnúmero de preguntas y de insatisfacciones, pero queremos poner en cabeza del Estado la posibilidad de que estas experiencias que son buenas puedan crecer, ¿no? Y te digo una contradicción que se nos da, por ejemplo, en el ciudadano. Lo que dicen los compañeros es cierto, la consigna del cooperativismo, igualdad, solidaridad, papá, pero los compañeros son monotributistas. La concepción de la obra social sindical es solidaria y, sin embargo, el monotributo es la apología del individualismo. Un trabajador hace un aporte porcentual en función de lo que gana para satisfacer la salud de su familia, tenga 1 o 10 hijos, y en la cooperativa un compañero que es uno solo aporta 10 y un compañero que tiene 5 tiene que aportar 1000. Nosotros lo hemos resuelto con una especie de fórmula ahí de vasos comunicantes, hacemos un aporte de la cooperativa que termina subsidiando a los que tienen que poner más. Pero la realidad es eso, ahí hay una contradicción que la puede resolver el gobierno perfectamente, cambiando la legislación, cambiando las leyes de aplicación, imaginando algo que contenga el derecho básico a salud en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores. Salud que hoy está bastante cuestionada, con la devaluación peor y las obras sociales sindicales en crisis. Así que no sé si vale la pena ahora que se sumen a las obras sociales, pero bueno, de todos modos está para analizar. ¿Alguna otra pregunta final? Así le damos alguna pregunta final para que le demos el cierre. Bueno, muy breve, solo porque a partir de las... perdón, Guillermo Gianibelli. Para abreviar el tiempo. Y no, sobre todo porque las intervenciones son muy ricas y nos hacen pensar, obviamente. A mí me parece que la economía social tiene un problema que podríamos caracterizar de una doble transición, no resuelta.
Por un lado, como todos sabemos, la economía social se potencia, se promueve en periodos de crisis. El 2001 fue una evidencia. Por lo tanto, en esos periodos de crisis, la economía social parecería ser que se presenta como una etapa de transición para volver al empleo formal. Por lo tanto, duda, ¿no? Esa duda entre vuelvo al empleo formal o constituyo otro tipo de economía. Y esa es entonces la segunda transición. Si efectivamente la economía social está en condiciones de conformar un tipo de economía distinto a la economía de mercado. Y lo decía con toda claridad Mariana, esa economía del común, que es la de los compañeros mocovíes, que piensan en una lógica diferente, una lógica de mercado. Por lo tanto, en esa disyuntiva me parece que se juega buena parte de cómo pensamos la protección o las protecciones. ¿Por qué? Porque si la economía social va a estar siempre atada a la economía de mercado, generalmente queda succionada por esa lógica de mercado. Y por lo tanto, eso se piensa solo desde una... los abogados laboralistas tenemos esa malformación de pensar siempre desde la norma estructurada y inventamos una aplicación extensiva para estos supuestos que es el socio empleado, un oxímoron, ¿no? El artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y entonces, ¿cómo vamos a pensar eso que Mariana nos contaba de una lógica democrática en la organización de la economía social desde la lógica del socio empleado, que no deja de ser todavía una relación jerárquica, un poder directivo dentro de esa misma empresa? Bueno, ahí hay una disyuntiva para seguir pensando. Y por lo tanto, y cierro, o en tal caso interpelo al panel, esas protecciones necesariamente tienen que ser pensadas desde otro sujeto. No se pueden pensar en la lógica de la economía de mercado desde el sujeto empleador. Tienen que ser pensadas en el sujeto finalmente responsable de una economía que sigue siendo hegemónicamente capitalista, por lo tanto, es el Estado. La interpelación de las protecciones es al Estado, el trabajo decente, la jornada y, en su caso, incluso una protección frente a la terminación de la relación en la forma que sea. Bien, nada más que eso. Una última intervención y yo así le hago pregunta. Carlos Ullúa, boloñés, abogado, laboralista. Yo no es que quiero contraponerlo, sino quiero hacer énfasis en la necesidad de protección del trabajo asociativo. No sé si todo es cooperativa, pero como decía Enrique, no les quedó otra a los trabajadores que recuperaban las empresas ante el abandono de los dueños. Pero también hubo otro fenómeno que se dio, fue de salir a organizar el trabajo, y los que organizaban el trabajo no querían comprometerse como empleador, sea un intendente, sea un gobernador, sea un sindicato, sea un referente social, y la mejor alternativa entonces fue decirle: ustedes a partir de mañana son una cooperativa, acá van 130, y no se preocupen por los papeles porque el contador nuestro le va a pagar el monotributo, el abogado le va a decir cómo va a ser el estatuto, qué derechos van a tener ustedes, qué obligaciones. Todo eso lo van a tener resuelto, ustedes manéjense como si entendieran de qué se trata el movimiento cooperativo. Asociado a eso, vino una decisión en donde, así a grosso modo, ¿no?, un trabajador en relación de dependencia, cuyo ingreso es de 200.000 pesos mensuales, debe hacer un aporte personal de unos 35.000 pesos, y la contribución patronal es de unos 50.000 pesos, es decir, las cargas sociales que tiene esa relación de trabajo aproximadamente son de 85.000 pesos. Un trabajador monotributista categoría B, hasta 2.500.000, es decir, 200.000 pesos promedio por mes, tiene que aportar, ¿sí?, al sistema de obras sociales, al sistema de ART, al sistema jubilatorio, 6.000 pesos. Y claro, en los últimos años, una forma mucho más
fácil de registrar el trabajo, aunque no es que en los hechos, en la cotidianeidad, uno ve trabajo asociativo, sino una forma de registrar el trabajo y no preguntarse tanto si ese trabajo realmente es un trabajo asociativo, estaba basado por una razón económica, 85.000 contra 6.000. ¿Sí? Y eso hizo también que cuando iba el Ministerio de Trabajo a inspeccionar, los compañeros te decían, no me inspecciones, no tenemos las térmicas y la llave que salva vida, la caldera no me la revise porque ya sabemos que esa caldera anda mal. Hasta que un día se nos murieron 2 compañeros porque la caldera reventó. Y también en esto la salud de los trabajadores, la seguridad de los trabajadores es importante. Entonces, una cosa es promover, asistir, ayudar, y algunas cosas que a mí me preocupan es que en esa promoción algunas veces deformamos y ocultamos realidades que terminan dañando a nuestros propios compañeros. ¿Cómo hacemos entonces para promover el trabajo asociativo cuando efectivamente está? ¿Cómo se colabora? Pero que eso no significa que haya una diferencia de cargas, que empiece a haber como una competencia entre el trabajo asalariado y el trabajo asociativo. Creo que eso nosotros debiéramos tener una preocupación para que eso no exista. No, es que fue de repente, para sorprender. Fue de sorpresa. Sí, breve, pero yo venía pensando, antes que hablara Enrique, que después profundizó Guillermo y fue mucho más a fondo Carlos. Nosotros venimos con un proceso de, digámosle así, resistencia, donde los trabajadores entran al proceso cultural cooperativo a las cachetadas, digamos. No se entra, digamos, voluntariamente, conociendo, como decía el compañero contador, porque es un proceso de formación cultural, desde la primaria, el jardín, lo que fuere. Nosotros tendríamos que hacer un pequeño ejercicio de cuánto le costó al movimiento obrero ser lo que fue en la Argentina en base a sus orígenes formativos, culturales en cuanto a sujeto. Que eso en gran parte lo diferencia del resto de los procesos en Latinoamérica. ¿Por qué nosotros pretendemos que el trabajador que entra al proceso del sistema cooperativo lo haga conscientemente cuando entra a un proceso empujado a las patadas, porque no le queda otra, en contra de todo el sistema productivo en el cual está inserto? Me parece que en ese sentido hay que hacer un proceso de reflexión. Y después, el tema fue muy difícil. Yo recuerdo haber colaborado mucho con el compañero que mencionan tanto ahí los trabajadores. Pero, también en ese proceso había de todo. Yo me acuerdo, lo acompañaba mucho a José, un muchacho que hoy, lo voy a decir, Diego Kravetz, un muchacho que hoy sabemos dónde está. O sea, no, se fue haciendo todo muy sobre la marcha, con muchísimas dificultades, y entonces el sujeto político que decía Testoni, yo no sé si está conformado el sujeto político en conciencia en el factor subjetivo del sujeto político. Me parece que en ese sentido hay muchísimas dificultades que uno está tratando de resguardar desde la norma del Estado,
sin que haya un proceso cultural de conocimiento y de asimilación por parte del colectivo que va a asumir ese proceso. Eso por un lado, una reflexión. Por el otro, quería consultarle a los compañeros que están en la actividad o a los que están impulsando la actividad, si ellos ven o avisoran que en el gran mundo de la informalidad el factor cultural del cooperativismo se está viendo, digamos, como una cuestión de autogestión, o vamos otra vez al proceso de la cachetada. Gracias. ¿El proceso de qué dijo? En el orden inverso al que hicieron las presentaciones, empezamos ahora por Cristian y brevemente, ahora mucho más brevemente, porque si no me pega Marta, que es mano larga, porque llegamos tarde a la Le cena. das más tiempo a los que preguntan. No nos dejas tiempo para contestar. Perfecto, bueno. Vamos, para no ir uno por uno directamente con todo lo que fui tomando nota de lo que preguntaban. En mi opinión, la visión que tengo del cooperativismo es que es un porcentaje muy grande a nivel nacional y a nivel mundial inclusive, con lo cual creo que el movimiento cooperativo no se va a terminar nunca. Coincido en que requiere de acompañamiento del Estado. El INAE es el organismo de contralor de las cooperativas. Dependiendo de qué gobierno esté, el INAE funciona acompañando a las cooperativas y en otros casos no. Actualmente está dentro del Ministerio de Desarrollo Social, lo cual es un logro, se festeja. Y eso, desarrollo productivo. Y bueno, la verdad que antes estaba en desarrollo social, ahora está en desarrollo productivo, y eso es un gran cambio. El Estado también, en las cooperativas que prestan servicio de obra pública, es interesante cuando les presta para que las cooperativas presten los servicios de obra pública. Así que eso creo que va a seguir existiendo siempre y funcionando. Así que creo que el cooperativismo todavía tiene fuerzas. Coincido en que está muy débil. La base de eso, insisto, en que es la capacitación. Creo que hay que difundirlo, fomentarlo. Y bueno, respecto a la contraposición con la relación de dependencia, sí, ya lo dije mientras exponía, la realidad es que tampoco tienen vacaciones, tampoco tienen aguinaldo los asociados de cooperativa. Con lo cual, si bien hacen un aporte diferencial comparado con las contribuciones a la seguridad social, pero no nos olvidemos que en realidad no nos obliga en ningún momento la ley de cooperativa ni las leyes impositivas que tengamos que pagar un monotributo. La realidad es que el asociado cooperativa está obligado a hacer los aportes de la seguridad social, ya sea mediante el régimen general o mediante el régimen simplificado. Como tenemos actualmente un monotributo que es el régimen simplificado, la mayoría de los asociados cooperativistas pagan el monotributo. Pero si pagarían mediante el régimen general, no sé si los números no se equiparan, porque tendría que pagar impuestos a las ganancias, tendría que pagar su propio autónomo, tendría que pagar su obra social independiente. Bueno, respecto al Estado, justamente desde el año pasado, a partir de los cambios en el INAES, también se está trabajando en esto de la RT. Es algo, un sistema particular, porque obviamente no son empleados en relación de dependencia para formar parte de una RT, pero bueno, se está trabajando en eso. Y trabajo y estuve investigando y haciendo propuestas en la FAPSE, que es la Federación de Contadores en el área de organizaciones sociales, y una de las propuestas en un trabajo que hice es armar un régimen especial para asociados de cooperativas relacionado con los aportes de la seguridad social. Tuvimos mesa de enlace con gente de AFIP, lo hemos charlado y bueno, está en proceso. Así como en el caso de casas particulares que tienen un régimen especial en AFIP exclusivamente para el personal doméstico, bueno, la verdad que esto de un sistema particular para asociados de cooperativa lo venimos trabajando, lo venimos pensando y me parece que sería un intermedio entre esto de que es un monotributo tradicional, no es tampoco un autónomo y pagar todas las obligaciones que tiene que pagar como un autónomo independiente, y esto es un régimen especial para asociados de cooperativas,
se viene hablando y creo que es interesante. Por lo tanto, confío en que el movimiento cooperativo no va a terminar nunca, va a seguir creciendo y creo que habría que seguir educando para que no ocurra lo que han comentado ustedes, que hay cooperativas que funcionan mal como hay cooperativas que funcionan bien. Hay políticos que trabajan mal, hay políticos que trabajan bien. Hay profesionales que trabajamos muy bien y hay otros profesionales que trabajamos bien. Y antes de despedirme, cuando el compañero hablaba de los contadores, no todos los contadores funden las empresas, así que por favor, Hugo, me mataste. Bueno, dos palabritas nomás, ¿no? Bueno, no es que casualmente el contador que nos tocó a nosotros nos llevó mal las cosas, ¿no? Ahora sí. Pero bueno, nosotros supimos de atrás que éramos empleados de atrás, nos dábamos cuenta que iba mal todo. El dueño, inclusive el dueño, nosotros, digamos, por aquello que por ahí dicen que nosotros despojamos a los dueños, nosotros le dimos una oportunidad, se llama Miguel, nosotros lo apreciamos, muy inteligente el hombre, yo inclusive lo apreciaba mucho, para darle la oportunidad, ¿no? Decir, bueno, él le tenía 5 quiebras encima, entonces para darle la oportunidad, para poder incorporarlo a la cooperativa, entonces él no quiso, entonces le dimos otra oportunidad, llamamos a un abogado para ver cómo se podía incorporar en la empresa. Entonces el abogado le dijo, mira, vos podés ir por fuera, ser director técnico, hasta que la empresa pueda pagar la deuda, porque tenía mucha deuda. Nos alquilaba la empresa, bueno, digamos, punto a firmar ¿cómo se llama esto? En tribunales, a punto de firmar, él dijo, no, prefiero que se lo quede la municipalidad, el gobierno, antes que ustedes. Se enojó, no sé por qué, porque estábamos bien, no sé por qué, no sé qué bicho le picó, y nos dijo eso. Entonces le dijimos, mira, la cooperativa ya estaba formada, y con vos, sin vos, acá, de donde sea, lo íbamos a seguir para adelante. Nosotros ya estábamos muy afianzados a lo que era la cooperativa, convencidos, porque yo creo que fue una de las primeras que nació acá. Después, el único concepto que tenía el que nos preparó era de que nosotros lo acompañamos a ayudar a otras cooperativas, ¿no? Que se iniciaba o que... y nosotros fuimos a dar consejo a la cabaña, que hoy tendría que estar de día acá, no yo. Bueno, él me dijo, bueno, anda vos, así te conocen a vos. Pero en realidad me mandó de la mía acá y es la segunda vez que me pongo frente de la gente y por ahí se me traba un poco, no me sale. No se notó mucho. Gracias. Perdón, yo quisiera decir dos cositas también muy chiquitas porque creo que acá hay dos grandes, grosos y que pueden sintetizar muchas cosas de lo que está cuestionándose. Esto respecto de las cooperativas y como experiencia desde los chiquitos, quería contar simplemente que en este devenir que estamos recorriendo, este camino, nos han convocado de un par de escuelas en las que nos pidieron que charláramos, hiciéramos una especie de taller sobre nuestra experiencia cooperativa, y son chicos de la primaria, que tienen constituida cooperativa. Es increíble, fantástico, pero esto no está promovido desde el Ministerio, por ejemplo, no se lo ve como una política de Estado, sino que esto tiene que ver por ahí con las escuelas, con una dirección, pero me parece que está muy interesante, que es factible y que el trabajo que hacen es hermoso. Ese intercambio fue realmente muy, muy enriquecedor. Y lo segundo es que el contexto justamente del Estado comprometido y trabajando en favor del cooperativismo es esencial como una herramienta política y que representa cada vez más gente. Yo no tengo los datos, seguramente a lo mejor José está mucho más cercano, pero se ha multiplicado muchísimo. Empezamos, nosotros éramos 6 cooperativas y ahora somos 40 en el transcurso de 3 años. Es cierto que la crisis eso profundiza, pero en realidad también muchas no se cerraron. Muy pocas de las que veníamos se quedaron a mitad de camino. Y que lo que hizo que nosotros pudiéramos seguir adelante tuvo que ver con esta política de Estado
nacional que nos brindó herramientas desde INAES, por ejemplo, y desde otras instituciones también, como por ejemplo el Ministerio de Igualdad de la provincia, o Igualdad de Género. Nosotros hacemos trabajo masculinizante porque levantamos muchas cosas muy pesadas y damos vuelta, hacemos compostaje y tenemos que dar vuelta esos 2 metros cúbicos, que son 14 pilas, y nos desgastamos muchísimo. Entonces hay financiamiento para conseguir, por ejemplo, el sistema de agua, de riego, o esto de, por ejemplo, desde el INAE es un proyecto donde tenemos instalado hace 2 meses un biodigestor, con el que, ¿qué vamos a hacer con ese biodigestor? Por poquito vamos a tener ya el gas para poder calefaccionarnos nosotros nuestra planta, que es un galpón muy frío, para poder cocinarnos, para poder hacer otros emprendimientos, porque vamos a anexar después huerta orgánica y después encurtidos y demás, con ese biogás que se genera con el residuo, los 18.000 kilos de residuo que entran mensualmente desde la localidad de Candioti. Podríamos generar el gas para la mitad de la población. Entonces digo, estamos hablando de que nos invirtieron en nosotros, que nos conocieron, que tenemos toda la organización de papeles, que tenemos una entidad y que esa entidad vino de la mano del acompañamiento de Red Mayo, CTA, y que sinceramente hubiera sido imposible. Entonces otra vez caemos en que es necesario también fortalecer desde lo organizativo, de darle entidad, de darle pertenencia, pero además de darle contención. Tanto hacia adentro lo tenemos que generarlo con tal vez también apoyo de entender lo que es la estructura. Eso también, educación dentro de las cooperativas para poder seguir adelante, como dijo el compañero, hasta psicólogo para poder afrontar un montón de cosas, pero también hacia afuera el poder afrontar los devenires como avisoraría el futuro nuestro en los próximos años, pero bueno, tener ese respaldo, ese paraguas, esa protección y esa certeza que hay una política de Estado que acompaña, leyes, política, porque a veces las leyes, aunque las tenga, si no hay una política de Estado del gobierno de turno que las ponga en marcha, también se anulan. Así que bueno, eso, ese crecimiento también tiene que venir de la mano de ese tipo de acompañamiento, ¿sí? No sé por dónde empezar. Primero, sí, es cierto, como dice Enrique, el movimiento cooperativo o la economía social y solidaria, como la encaremos, es muy heterogéneo. Y en el marco del movimiento cooperativo hay cooperativas de todo tipo y hay cooperativas que tienen trabajadores en relación de dependencia y hay cooperativas como las cooperativas de trabajo que no, y hay cooperativas de trabajo que no son empresas recuperadas. Quizá las que son más afines al movimiento obrero son las empresas recuperadas porque es un trabajador dependiente que se transforma y viene a asumir el rol de trabajador autogestionado a los bifes, como decían, porque no es un trabajador o trabajadora, para no masculinizar la acepción, que tenga la concepción cooperativista incorporada, sino que la toma a los bifes porque es la que, la herramienta que está a su alcance y por eso, es quizá la figura que más identificamos con el movimiento obrero. Sobre todo porque también son trabajadores que estaban sindicalizados y que pueden continuar sindicalizados luego de este tránsito de la dependencia a la autogestión. Pero creo que esto no invalida a toda la heterogeneidad y a todas las formas cooperativas y sí creo que es fundamental la acción del Estado. No creo que, la precarización sea la herramienta ni la autoexplotación sea la herramienta y sí es fundamental la acción del Estado. Por eso empecé diciendo que acá se necesitan protecciones y más que nunca donde hay una necesidad tiene que haber un derecho y que esa protección sí o sí tiene que ser desde el marco del derecho del trabajo. En cuanto a las economías, evidentemente hay concepciones distintas de si hay lucro o no hay lucro, pero sí, el mercado es uno y sí hay una mayor proliferación, incluso desde el punto de vista internacional. Yo acá tengo la resolución de Naciones Unidas de este año, del 18 de abril del 2023,
impulsada por el Gobierno de España, que promueve la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible y, digamos, el Gobierno de España, desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Economía Social y Solidaria, lo que fue promover el dictado de esta resolución para que desde el sistema de Naciones Unidas se reconozca, digamos, el aporte de la economía social y solidaria y que, digamos, se dicten, digamos, normativas acordes para contener y para, digamos, promover este tipo de forma de producción. También tengo acá una resolución de una recomendación. Ah, bueno. Dos cositas. Dale. No, dos cositas. Digamos, empezó la charla diciendo que estamos en un escenario donde ha perdido centralidad el derecho laboral. Así empezó en la apertura. Yo quiero retomar eso muy sintéticamente. Digamos, eso nos está significando que nosotros miremos la realidad y la perspectiva. La realidad es una sociedad de tercios, una sociedad con un 30%, vamos a decirle, incluida, un 30% precarizado y un 30% que se plantea como descarte. O sea, si no admitimos esta realidad, no podemos decir de dónde trabajamos. La perspectiva es, bueno, de acuerdo a los escenarios que tengamos de Estado argentino, nosotros podemos discutir cuáles son las intervenciones. Una sola cosita y termino. El recurso está. Lo que se pone en términos de Producto Bruto Interno para políticas como el potencial trabajo, si se orientaran interviniendo sobre empresas cooperativas, perfectamente se podría garantizar el problema que tiene el cooperativismo de trabajo, que es la rentabilidad. Ahora, claro una cosa, el problema de rentabilidad no lo tienen las empresas cooperativas, lo tienen todas las empresas. Y cuando hay problema de rentabilidad, el Estado asiste, no asiste de la misma manera a las empresas del mercado que a las empresas cooperativas. A las empresas cooperativas les revolea un potencial con criterio político. Y al mercado le asiste salarialmente con los mecanismos que ya conocemos, el repro, etcétera, etcétera. Bueno, muchachos, equidad. Entonces yo digo, la realidad es que nosotros, en el marco del descarte y de la precarización, hemos generado estos mecanismos que no todos han entrado a los cachetazos. Reconozco que los hay, pero no todos han entrado así. Y por otra parte, es cierto también, como decía el compañero, ha sido mecanismo de la precarización, más de una vez, como la empresa privada también ha sido mecanismo de la precarización. Las distorsiones de los proyectos de inclusión vienen por el lado de la empresa privada y por el lado de la empresa cooperativa. Entiendo que simplemente tenemos que dar las discusiones estructurales mientras construimos un movimiento aliado, parte del movimiento obrero, que pueda ser el sujeto político que lleve adelante las transformaciones. Gracias. Bien, José.